El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Las palabras abren caminos, derrumban murallas, sanan heridas. El cambio es vernos en el espejo y ponernos en los zapatos del otro. Reconocernos en la diferencia, escucharnos con respeto y reencontrarnos como sociedad. Colombia necesita diálogo, menos extremos y más empatía, más acuerdos que cambien vidas. La reconciliación la construimos todos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. En esta emisión, el presidente Petro ordenó ofensiva militar contra autores de atentado terrorista en Cali. El jefe de Estado pide declarar organizaciones terroristas a Junta del Narcotráfico y a grupos de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo. Presidentes Petro, Lula y Arce lideraron la cumbre de países amazónicos en la Casa de Nariño. El gobierno nacional impulsa la reactivación férrea en nuestro país. Y tenemos más en Así Avanza el Cambio. Con dignidad cumplimos. Bienvenidos a una nueva emisión de Así Avanza el Cambio. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. En los últimos días en nuestro país ocurrieron hechos de violencia lamentables. Me refiero a los atentados ocurridos el pasado jueves en Amalfi, Antioquia y en Cali, que dejaron como resultado la muerte de 8 agentes de la Policía Nacional y 2 civiles. Desde Valledupar, en el Cesar, el presidente Gustavo Petro rindió homenaje a las víctimas con 1 minuto de silencio. Sajira. Además, el mandatario de los colombianos calificó estos hechos como actos de terrorismo y de lesa humanidad. Los atribuyó a la denominada Junta del Narcotráfico. Le pidió al mundo declarar como organizaciones terroristas a los grupos de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y a la Junta del Narcotráfico. Es crimen de lesa humanidad desde la juridicidad de la Corte Penal Internacional y es terrorismo. El presidente Gustavo Petro solicitó al Estado colombiano en general y a la comunidad internacional declarar a la Junta del Narcotráfico y a sus brazos armados en Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano como organizaciones terroristas. La Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá. El jefe de Estado aseguró que no son simples grupos armados. Son bandas armadas, muy bien armadas, organizadas jerárquicamente y cuyo mando real, según la inteligencia que hemos podido desarrollar, es la llamada Junta del Narcotráfico, que opera internacionalmente como una confederación de mafias. Además, el presidente Gustavo Petro dio a conocer que el gobierno de Colombia iniciará las acciones jurídicas correspondientes para que los dirigentes armados de estas bandas y los integrantes de la Junta del Narcotráfico a escala mundial sean procesados por delitos contra la humanidad y que solicitará a la Corte Penal Internacional adelantar las investigaciones. Precisamente el presidente Gustavo Petro realizó un consejo de seguridad en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Ordenó a las fuerzas militares una ofensiva contra autores del atentado terrorista en esta ciudad. El mandatario ordenó a las fuerzas militares copar la parte alta de la cordillera occidental, sin descuidar el Valle del Micay, para cortar el corredor utilizado por el grupo criminal que perpetró el atentado terrorista en la capital del Valle del Cauca. Las medidas que en adelante se toman es mantener el PMU vigente, articular un plan de copamiento sin debilitar el Micay, porque es lo que quieren, sino extendiendo la presencia militar en la parte alta de la cordillera occidental de cara al valle geográfico del río Cauca, poblaciones como Suárez, Buenos Aires,
Jamundí. Por tanto, el ministro de Defensa anunció la puesta en marcha de la Operación Sultana. Hay recompensas por capturar a los cerebros criminales de este atentado. Hasta 3.284 millones de pesos de recompensa por alias Marno, el cabecilla principal de la estructura criminal Jaime Martínez. Cabe mencionar que fueron capturados Walter Esteban John Daipía, alias Sebastián, y Carlos Steven Obando, señalados como responsables del transporte y activación de explosivos. Además, fue detenido alias El Mocho, acusado de coordinar ataques explosivos contra civiles y fuerzas de seguridad. En nuestro país se llevó a cabo la 5ª cumbre de presidentes de los países miembros del Tratado de Cooperación OCTA. Los presidentes Petro, Lula y Arce lideraron la cumbre de países amazónicos en la Casa de Nariño. Escucharon las recomendaciones de los representantes de las comunidades indígenas y de la sociedad civil. En la declaración conjunta anunciaron acciones concretas frente a la protección de la Amazonía. Daniel Bernal nos entrega el balance. En la declaración conjunta de los presidentes de los países amazónicos, el mandatario Gustavo Petro se refirió sobre plantearle a la Unión Europea el cuidado de la selva amazónica. La reunión obviamente tiene una importancia estratégica y es convencer a la Unión Europea de tener una política independiente y centrarla alrededor de la superación de la crisis climática y no en la guerra, en la cual América Latina no está ni quiere estar. Además de eso, en la Plaza de Armas, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con los presidentes de los países amazónicos en donde conversó también sobre el narcotráfico que se está llevando en la selva amazónica. Por eso, presidente Lula, le pediría que nos ayude a construir esta conferencia de seguridad de América del Sur y de América Latina y del Caribe, pensando en la complejidad de problemas. Solo he mencionado uno, narcotráfico, que están pudiendo arrinconar democracias, como en Haití, destruir estados, o llevarnos a la posibilidad de la destrucción de la selva amazónica. Ahora escucharemos las voces de las comunidades y de la sociedad civil que estuvo presente en este encuentro. Territorios indígenas libres de hidrocarburos y de minería. Porque hablar de medio ambiente es hablar de paz, es hablar de memoria, es hablar de resiliencia y también es hablar de derechos humanos. Porque cuando se habla del medio ambiente, de la protección del medio ambiente, es la protección de la vida. Avanzar hacia una eliminación progresiva y planificada de la exploración y explotación de combustibles fósiles y minerales para la transición energética. En este espacio de la entrevista, nuestro colega Fernando Millán conversó con la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, sobre la cumbre amazónica, sobre migración, también sobre la cumbre CELAC-Unión Europea y sobre los pasaportes. Señora Canciller, muchas gracias por aceptar la invitación y empecemos por lo más reciente, que fue la cumbre por la Amazonía que se realizó en Bogotá. ¿Cuáles son los desafíos, los retos y los compromisos a los que se llegó en esta reunión? La cumbre amazónica pues viene fortaleciéndose como un espacio de diálogo entre los 8 países que pues, conforman la Amazonía y tiene por objetivo lograr unas rutas de acción, unas rutas que realmente pasen de las palabras a los hechos para poder aportar a reducir la crisis climática, a mantener la biodiversidad de la Amazonía y a hacer una zona de gobernanza que evite y reduzca el impacto de minería ilegal, pueda mantener pues todo el ecosistema con la gran diversidad de flora, fauna, que pues hacen una gran contribución a la humanidad en términos de ser el pulmón del mundo, ¿no? Colombia ha liderado internacionalmente el tema migratorio. Básicamente hay un aspecto fundamental que es el relacionado con el Darién y esa conversación tripartita con Estados Unidos y Panamá. ¿Cuál es el panorama hoy? Nosotros lo que abogamos es por una migración segura y ordenada.
Hemos hecho intensas campañas hacia los territorios porque con las deportaciones tanto de Ecuador como de Estados Unidos, sabemos que las migrantes que retornan no son de las grandes capitales, son personas sobre todo de municipios, de zonas aledañas, de zonas de lo que llamamos pues los territorios. Por eso, un tema a abordar es la disparidad, la desigualdad, la pobreza, y por eso la necesidad de transformar los territorios y de que puedan tener elementos tan necesarios para una vida digna como carreteras, como la conectividad, como un ingreso permanente, como educación, como acceso a salud, son las apuestas que está haciendo el gobierno para que los territorios no se despueblen, la gente no salga como única opción para tener un proyecto de vida digna. Porque hoy por hoy tenemos 6 millones de colombianos en el exterior. Ese tema está un poco lejano porque va a ser en noviembre, pero no deja de ser importante, y es la cumbre CELAC-Unión Europea. ¿Cuál es la importancia geopolítica e histórica de este encuentro que se va a realizar en Santa Marta? La CELAC es muy importante para América Latina porque es la voz de los 33 países de América Latina y el Caribe que nos permitirán lograr consensos frente a las negociaciones con el norte global. Digamos, es la unión del sur global en América Latina frente a temas tan importantes como la crisis climática, cuál es la compensación, de qué manera va a haber cambio de inversión por deuda pública en función de que nosotros con nuestra Amazonía y con toda nuestra diversidad ecológica podemos absorber y absorbemos gas carbónico que nos va a llevar pues a un punto de no retorno si no hacemos nada frente al calentamiento global. Canciller, es importante saber cuál es la realidad hoy de la situación de la expedición de pasaportes en Colombia. He dicho que no ha habido crisis, que no hay crisis y que no habrá crisis, que toda la alarma social que se ha generado alrededor de los pasaportes pues ha significado al final que haya 115.000 pasaportes que no se han recogido, que muchas personas que el pasaporte tiene una vigencia de 10 años y faltándole 4 años, 3, se han preocupado y han ido a sacar un pasaporte que luego no han reclamado porque no lo necesitan. Entonces también llamar a la responsabilidad social en que usemos los recursos del Estado cuando los necesitemos. Avanza la reforma agraria en nuestro país. En el departamento del Cesar se entregaron 6.805 hectáreas de tierra para familias campesinas. Con esto se logra un total de 31.128 hectáreas entregadas en este territorio y se benefician a más de 4.000 familias. Johan Rendón nos presenta el informe. Compañeros, un saludo especial desde la siempre bella ciudad de Valledupar, donde este jueves el presidente Gustavo Petro lideró una masiva entrega de tierras y de activos productivos a familias campesinas e indígenas del departamento del Cesar. Pues bien, el jefe de Estado destacó durante su discurso cómo justamente el departamento del Cesar ha sido uno de los departamentos en donde más se redujo la pobreza en los últimos meses. Mi gobierno ha aumentado sustancialmente el porcentaje respecto al presupuesto y a la economía nacional de las transferencias a los municipios. En mi gobierno pasaron del 22 al 30% en estos 3 años que vamos. Y con la reforma constitucional pasarán hacia el 2030 al 40% más o menos. Valledupar, habría que tener la tabla de todos los municipios del Cesar. Valledupar logró en el último año reducir la pobreza extrema como ninguna otra ciudad de Colombia.
Bueno, y nos hemos encontrado historias realmente alentadoras aquí en el departamento del Cesar. Vean ustedes, luego de muchos gobiernos y varios años desconociendo una sentencia que obliga al Estado colombiano a restituir los derechos del pueblo Cúcpa en el departamento de Cesar, el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió hacerle frente a esa sentencia. La Agencia de Desarrollo Rural ha entregado un proyecto de más de 30 hectáreas de cacao y otros cultivos como plátano, por ejemplo, con los que ese pueblo indígena busca recuperar su vocación agrícola histórica y garantizar además la seguridad alimentaria para sus comunidades. Aquí la historia. La violencia agudizó el abandono estatal y fue hasta el gobierno del presidente Gustavo Petro que se empezaron a ver proyectos en favor de los Yucpa. Todo esto, lo que se ve acá, viene por la sentencia. Anteriormente no ha habido, no se vio esta vaina acá. El componente artesanal es un componente, bueno, que eso ya nosotros lo tenemos de sí, o sea, eso se ha transmitido en generación en generación. ¿Qué ha hecho la Agencia de Desarrollo Rural? Es fortalecer esa parte artesanal, que es el tejido. En el componente nos dieron lo que fue los insumos. La Agencia de Desarrollo Rural acaba de entregarles un proyecto agropecuario integral con 30 hectáreas de cacao, otros cultivos como plátano y frijol, que la comunidad Yucpa, Mencue, Misaya, La Pista, sembrará pronto en las laderas de la serranía del Pirajá, a unas 3 horas de camino desde Codazzi y Cesar, donde habitan la mayoría de miembros de la comunidad. Bien, ha sido un placer informarles desde la ciudad de Valledupar con la cámara de Eduardo Romero, Johan Rendón. Ustedes tienen más. Se sigue impulsando la reactivación férrea en nuestro país con inversiones en 6 proyectos priorizados por 94 billones de pesos. El Gobierno Nacional acelera la reactivación férrea y prioriza 6 proyectos estratégicos por más de 94 billones de pesos. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, el objetivo es consolidar el modo ferroviario en Colombia, mejorar la competitividad y reducir los costos en el transporte de carga. La apuesta incluye corredores en el Pacífico, los llanos orientales y el centro del país, con obras que superan los 1000 kilómetros de extensión. Con el respaldo de embajadas, banca y empresas de países como China, Corea, Qatar y México, se espera dejar estructurados los proyectos antes de agosto de 2026. Los 6 proyectos priorizados son Corredor Interoceánico, Corredor del Pacífico Yumbo-Caimalito, Corredor del Pacífico Buenaventura-Palmira, Villavicencio-Puerto Caitán, la conexión Bogotá-Región Corredor Férreo Central y el Corredor Bogotá del Encito. Las iniciativas buscan generar empleo, dinamizar las economías regionales y modernizar las vías férreas con estándares internacionales. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres inició un operativo de gran magnitud en la isla de Providencia que se extenderá hasta 2026. Tiene por objeto poner fin a los basureros a cielo abierto que dejó la reconstrucción de Providencia. Esta barcaza no solo lleva escombros, se lleva años de frustración y abandono. Después de 5 años, finalmente la UNGRD comienza la extracción de los cerca de 40.000 metros cúbicos de basura que dejó la reconstrucción. El director, cuando se compromete en cosas viables. Tras la reconstrucción de Providencia en 2020, quedaron inmensos basureros a cielo abierto en la isla. Se dispusieron 3 puntos críticos o 3 puntos de acumulación de los escombros. Toneladas de escombros y basura generaron graves problemas sanitarios. Hay muchas plagas por la acumulación de basura o si se mueven los escombros también salen olores. Tengo que estar echando permanentemente cloro al agua para curarlo un poco porque tú sabes que en la brisa todos esos residuos vuelan desde allá derechito al techo de mi casa. Después de 4 años de espera y promesas incumplidas, la UNGRD puso en marcha la operación para retirar 40.000 metros cúbicos de basura. Eso para mí es muy grato,
porque ya yo veo que al menos voy a tener esa tranquilidad. Yo necesito trabajar, necesito que mi posada funcione. Nosotros tenemos muchas esperanzas de que con el retiro de los residuos podamos volver a la normalidad y empezar a sacar el mayor provecho de la isla. Lo reciclable se venderá y los recursos serán invertidos en proyectos para el pueblo raizal. Y al finalizar el proceso de retiro de los escombros, indiscutiblemente hay que entrar a una fase de transformación. Serán 16 viajes en barcazas para limpiar la isla. Esto ha sido realmente un enorme perjuicio para la isla, para las personas que viven cerca de estos basureros, pero hoy podemos decir que es una realidad. Providencia limpia, Providencia vuelve a brillar. Y en este espacio queremos hablar sobre la base fundamental del gobierno del presidente Gustavo Petro, que son los territorios, Pacho. Sí, estamos con la consejera para las regiones, la doctora Luz María Múnera. Bienvenida, consejera. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan. Rico estar aquí. Consejera, precisamente usted llega a ocupar una de las carteras más importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro porque tienen el privilegio de llegar hasta los territorios. Sí. Y hay una parte fundamental que es la Guajira y el cumplimiento de la sentencia T-302. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se está implementando la base del gobierno del presidente? Bueno, ha pasado de todo. Lo primero es que nosotros tenemos un mecanismo de coordinación, es el segundo en el mundo. En Colombia no había existido, que es el MESEP, que yo coordino por orden del presidente. Y ese mecanismo MESEP pone sobre la mesa a todas las entidades del gobierno nacional. Estamos hablando del sector salud, estamos hablando del sector hambre cero o alimentación, del sector infantil, estamos hablando de agua. Ahí hay 47 entidades del gobierno nacional sentadas, coordinándonos no solo para el cumplimiento de la sentencia. Esta sentencia tiene una cosa bella, es que cumplirla es cumplir el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro. Qué bonito poder hablar allá en la Guajira Arriba y en la Guajira Media. Estamos hablando de que ya los guajiros, los guayú, no se van a morir de sed. Ojo, hace un mes estuvimos en la Alta Guajira y nos fuimos por tierra, 17 horas. Sí. Subiendo y 15 bajando. Lo primero, tal vez el tema en el que más nos falta avanzar es el tema de vías, es un tema complejo. Subimos por toda la vía que hay, bueno, la vía por el desierto, ¿no? Claro, a la orilla de toda la frontera con Venezuela y bajamos por el lado de la playa. Fueron 17 horas subiendo, bastante pesadas, pero nos ayudó a entender. La orientación del presidente siempre ha sido, no podemos orientar desde un escritorio en Bogotá. No podemos tomar definiciones desde un escritorio en Bogotá, hay que ir, untarse, mirar, y le debíamos esta visita. Me encontré gente bella, me encontré que todavía nos falta mucho, hemos hecho mucho. Hoy tenemos 150 soluciones de agua en la media y alta Guajira y esto es realmente maravilloso, pero es tan extenso ese desierto. La población es tan dispersa que esto todavía no es lo que necesitamos. Consejera, partiendo de ese recorrido que hicieron junto con su equipo de trabajo, ¿encontraron soluciones también para el tema del agua potable? Hoy estamos en qué discusión. Venga, también el medio ambiente nos exige que hagamos un estudio del subsuelo para saber cuál es la capacidad real que tiene ese subsuelo de agua subterránea, que es la que sacamos por los pozos. Ahí tenemos una preocupación. Le estamos pidiendo al IDEAN que nos haga un estudio de suelos que nos diga en qué estado están. ¿Qué le ha dicho la comunidad con ese mejoramiento en la calidad de vida? Donde ya el agua ha llegado, todavía no ha llegado a todos lados. Vuelvo y repito, nos falta. Pero donde ya ha llegado, también hay una historia de una mujer vieja que con su amiga, que también es una mujer vieja, así como yo, ellas son las que ponen a funcionar pues, la planta. Y yo le decía, cuénteme cómo están los niños y las niñas después de esto. Y me miraba y me decía, ellos solos no. Me decía, ella es una mujer gruesa. Me decía, mire, antes de que el agua potable llegara, mi estómago era todo el tiempo así, súper crecido. Siempre tenía dolores, muchos gases, siempre estaba molesta. Y mire cómo me bajó. Me bajó mi estómago porque ya el agua no está contaminada. Entonces ha sido, primero, que bajamos cifras de muerte, de desnutrición. Y segundo, que es un beneficio que le está sirviendo al conjunto del pueblo guayú.
Consejera, gracias. Una joven, alegre consejera. Joven. Sí. No, no. Aunque Mire, lo yo niegue. me lo pinto, pero abajo hay canas que da gusto. Qué bonita, muy linda. Gracias, consejera, por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por invitarme y a los colombianos y colombianas, no se preocupen, ocúpense, conozcan lo que el gobierno del cambio está haciendo, porque vale la pena, es lindo ver la gente con tierras, es lindo ver la gente con salud y es lindo ver un presidente que se le ilumina el rostro cuando puede abrazar a su pueblo y compartir con él. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Bienvenidos al segmento de Noticias en Breve. El Ministerio de Vivienda habilitó una herramienta que permite construir vivienda digna sin comprometer el bienestar de las familias ni los recursos naturales del país. Veamos de qué se trata. Para aprender cómo los desarrollos habitacionales pueden responder de manera responsable al cambio climático, desde el uso eficiente del agua y la energía hasta la economía circular, la equidad social y la gestión del proyecto, el Ministerio de Vivienda y la Embajada de Suiza en Colombia presentaron la guía de fichas técnicas de proyectos de vivienda de interés social y prioritario, con prácticas de sostenibilidad. Esta iniciativa se desarrolla a través del proyecto Fortaleciendo capacidades para la eficiencia energética en edificios en América Latina. Agua. Energía. Economía circular. Sociocultural. Gerencia del proyecto. Las herramientas están dirigidas a desarrolladores, constructoras, profesionales del sector, entidades públicas, usuarios y demás interesados. Además, busca fortalecer la implementación de la Resolución 0194 de 2025, que establece metas obligatorias de ahorro de agua y energía en edificaciones nuevas en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reconoció el esfuerzo del Estado colombiano en la reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos. Colombia fue reconocida como uno de los países con mayores avances en reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El organismo internacional resaltó el trabajo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que durante el 2024 implementó acuerdos de solución amistosa, logrando 43 medidas de reparación con cumplimiento total y otras 39 de forma parcial. Durante el último año, se aprobaron 7 nuevos acuerdos, principalmente relacionados con hechos del conflicto armado. También fue valorado el uso de herramientas digitales como micrositios, boletines y podcasts que han permitido ampliar la participación de víctimas y preservar la memoria histórica. Y romper paradigmas y demostrar que están hechos para construir paz es la apuesta de los habitantes de la Comuna 20 de Siloé en Cali. Este es el cambio. Eran esas dos oportunidades que uno veía: o soy obrero y nazco, tengo a mi familia y me crío, o me vuelvo un criminal y ya. Eran dos opciones que no habían de más de dónde escoger. Aquí en esta calle La Poesía, siempre en nuestra ruta turística, en nuestra narrativa, hablamos de esa responsabilidad social. Sabemos que esa es la violencia y queremos que pues, nuestros hijos, nuestros sobrinos cambien esa perspectiva. Yo creo que el gobierno nacional está haciendo un buen trabajo. Hablo desde el punto de vista del turismo y hablo desde el punto de vista de empoderar a los líderes en los territorios para que ellos resuelvan sus problemáticas. Creo que esa es una buena propuesta del gobierno nacional. Es una oportunidad gigante para toda la comuna. Es algo que ha venido transformando este territorio y está dando más oportunidades a los jóvenes para que vean el turismo como un factor de economía, un factor para que ellos salgan adelante y poder visibilizar a Siloé como un territorio de paz. Viene mucha gente de afuera y dice: uy, yo me imaginaba que aquí
la gente se estaba matando, y no, es un imaginario de violencia que se ha sembrado, que los mismos medios se han encargado a sembrar ese imaginario. Cuando la gente viene y conoce y dice, uy, yo vuelvo, y después vuelven con otras personas. Jóvenes que necesitan oportunidades, porque pues a pesar de que nosotros queremos y podemos salir y surgir, sabemos que necesitamos también oportunidades para poder llegar a ser grandes. Bienvenidos a Siloé y la Comuna 20, Colombia, el país de la belleza. Francisco, hemos llegado al final de esta emisión del informativo Así Avanza el Cambio. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio informativo. Nos seguimos viendo todos los domingos a las 8 de la noche por el canal institucional, en las redes sociales, en Infopresidencia y en Vida Presidencia. Gracias por acompañarnos. Nos seguimos viendo. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.